Hola, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Bienvenidos al podcast de Mundomillos, episodio número 26. Estamos aquí con Jason Cárdenas, con quien les habla Pablo Salgado, en lo que es pues un nuevo episodio, una nueva faceta de este podcast, de este espacio de Mundomillos, que lo que busca es acercarlos a ustedes al equipo y el equipo a ustedes e involucrarnos todos como hinchas, como seguidores de Millonarios en lo que está pasando en la actualidad. Anoche tuvimos el partido contra Atlético Nacional, segunda jornada del cuadrangular final. Ya habíamos tenido partido contra Santa Fe jugando de visitante con 3 puntos. Y ayer se esperaba una victoria de Millonarios para encaramarnos con 6, alejarnos de los otros equipos y además aprovechar ese punto invisible, esa ventaja, ese beneficio, digamos, deportivo que tenemos, que es el punto invisible. Entonces no se logró, en cambio sí tuvimos un amargo empate, porque creo que se pudo haber ganado, se tenía que haber ganado, teníamos como esa obligación de jugar de local para que además lo conseguido contra Santa Fe pues de verdad cogiera importancia. Vamos a oír a Falcao, vamos a ver la tabla de reclasificación, vamos a ver cómo queda entonces también la tabla de estos cuadrangulares y analizaremos con Jason qué es el devenir de Millonarios más inmediato, que es ese doblete que empieza el domingo contra Caldas en Manizales y luego en Bogotá, que para muchos puede ser el partido bisagra, el partido que señale el destino del grupo y de las posibilidades de Millonarios y después de todos los equipos realmente que están en el cuadrangular jugándose la vida o un cupo en esta final. Jason, ¿cómo amaneció? Yo Oh, amanecí tremendamente aburrido. ¿Usted cómo le va? señor Salgado, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los que se van a ir conectando también a este podcast. Gracias por acompañarnos una vez más. Este ¿qué episodio es el 26, Pablo, 26, 27 ya de nuestro podcast. Así Sí. que gracias a todos por estar ahí acompañándonos, por seguir creciendo, ha seguido creciendo la comunidad. Así que antes que cualquier análisis, antes que cualquier opinión, agradecer a la gente que sigue ahí conectada con nosotros semana tras semana. La semana pasada tuvimos dos capítulos. Uno con el director de comunicaciones de Millonarios, que pues, nos contó varias anécdotas de lo que ha sido su llegada al club desde el año 2010, 2011 más o menos. Y bueno, anoche tuvimos, diría yo, un partido de esos típicos de clásico de cuadrangular, en donde los dos equipos no quieren perder, donde los dos equipos juegan para no dar ventajas, y creo que eso fue lo que terminó pasando en el Campín anoche, un primer tiempo aburridísimo, muy soso, donde Millonarios le dio la iniciativa y le dio la pelota nacional, con muchas desventajas, con muchas ventajas desde lo táctico, me parece a mí que hizo Millonarios, o tuvo Millonarios en la primera parte, y en el segundo tiempo con un par de piezas que mueve el profe González, hay que darle ese crédito, así como creo que al inicio no fue la mejor alineación, hay que darle el crédito que en el segundo tiempo mueve un par de piezas y con esos movimientos Millonarios se ve muy superior en el segundo tiempo a Nacional, un Nacional completamente disminuido, más allá de sus bajas. También creo yo por la forma de ver el fútbol de parte del profe Galdolfi, que es un profe, un técnico conservador, que poco le gusta apostar y arriesgar. Y producto de ello, Millonarios ayer se había podido llevar los 3 puntos. Da esa sensación de aburrimiento y de desazón de no poder haber sumado los 3 puntos, porque creo que anoche era el momento de dar el golpe en el grupo total. Era el momento para darlo, para quedar muy lejos de Santa Fe, para quedar muy lejos de Nacional, y con ese empate, pues si bien seguimos siendo líderes, si bien seguimos teniendo la ventaja deportiva, evidentemente sí se dio alguna ventaja que esperemos no pese en el futuro en las próximas fechas, Pablo. Así es, Jason. Y es que ya estamos como acostumbrados a este tipo de comportamientos y yo diría mentales, porque es que el tema es mental. Yo pienso que no pasa ni siquiera por lo físico, ni lo táctico, ni lo deportivo, sino es más lo mental. Pero Es sabe que como yo anoche, Pablo, no creo que haya sido un tema mental. Yo creo que anoche el equipo tuvo un mal primer tiempo, producto para mí de 3 factores. Primero, que Dewar Victoria en los primeros minutos fue muy impreciso con la pelota, y cada vez que Millonarios quiso salir jugando, sobre todo en los primeros 20 minutos, ahí Millonarios se encontró con un Dewar muy impreciso y ahí Nacional recuperaba rápido tras pérdida. Lo segundo, el pobre trabajo defensivo, táctico defensivo de Neisser Villarreal, que si quiere claro, entonces dedicamos un allá iba yo. capítulo, ¿sí? Mm. Y lo otro, nunca supimos descifrar, Pablo, el tema de los centrales de Nacional. Los dos centrales de Nacional, tanto Tecillo como, creo que el otro era Aguirre, ¿no? Tanto Tecillo como Aguirre, Arias, Arias, perdón, sí, era Arias. Arias,
¿De Nacional? Arias. Bueno, Sí, Arias. Tiene la ellos duda, dos no. ¿no? Sí, tengo la duda. Tengo la duda. Era Arias, pero bien pueda revisar. A Y mí me parece que era entre ellos dos manejaron Tecillo el y partido en el primer Campuzano. tiempo. Y claro, Entre, por eso, porque ellos dos empezaron a romper la primera línea de presión de Millonarios que le hacían Falcao y Cataño, que ahí no entiendo el tema de Cataño. Y a partir de eso ya aparecía libre completamente, siempre como tercer hombre libre, Campuzano, que para mí jugó un partidazo, y a partir de ahí empezó a generar, no a generar juego, pero sí a mantener la pelota y el control del partido nacional, sobre todo en la primera parte. sí, yo lo que vi es que Nacional definitivamente jugó mucho más cómodo que Millonarios este partido. Me parece que Millonarios regaló esa banda nuestra izquierda, derecha de ataque de ellos, por el lado de Vanguero, por el lado de Villarreal. Villarreal no ayudó, no apoyó en Ah, defensa y cuando estuvo en ataque tampoco es que haya sido determinante. Entonces, ese carril lo regaló Millonarios realmente en el primer tiempo y pues por ahí nos llegaron, pero una y mil veces. En el segundo tiempo, sacando a Villarreal, detectando que esa era una falla, obviamente táctica, y que Villarreal no estaba aportando realmente lo que queremos que aporte, y lleva flojo varios partidos. De hecho, creo que desde que llegó de la sub-20 no ha demostrado realmente su potencial. No sé no, si la pero no. cabeza, para mí es que la cabeza, y vuelvo a lo mental, sí está en otro lado, pero en el segundo tiempo Córdoba logra taponar ahí, pero en ataque Córdoba, la verdad es que no estuvo tan determinante tampoco. Creo que tuvo la No más la clara del metió. partido Tuvo las dos más claras para mí. No la metió, pero digamos que sí fue un y jugador que no le la cambió la metió. cara a Millonarios. Le cambió la cara a Entonces, si Millonarios nos porque cambió, es que el segundo tiempo sí, sí, Nacional no sí. nos llegó. ¿Por qué? Porque taponamos por donde nos estaban Es que de llegando. hecho en el primer tiempo tampoco nos llegó con peligro, Pablo. Es que el primer tiempo tampoco nos llegó con peligro. Para ahí un remate de media distancia y pare de contar porque realmente No, yo tampoco nos estoy llegó de con peligro. acuerdo, pero ¿Mm? nos llegaban fácil por la Pero izquierda había esa nuestra. sensación, exacto, había esa sensación de que se estaba dando una ventaja porque no se estaba taponando esa zona izquierda, defensa de De Millonarios, derecha de acuerdo, Nacional, estamos de ¿sí? acuerdo. Y yo hablaba anoche, entonces decía, afortunadamente, con el nivel de Neisser Villarreal, hoy no están en el terreno de juego para Nacional ni Román, ni Marino y Nestroza, porque creo Claro. que ahí sí la habríamos podido pasar mal realmente. Claro, Porque porque ese es sí, el tándem de ese lado de Nacional, que era eh, nuestro lado débil. sí, porque Marino Inestrosa va, ocupa el carril de afuera, después de la mitad de la cancha, en el último cuarto de cancha, Román siempre interioriza, ocupa uno de los carriles de adentro, y a partir de ahí empiezan a hacer superioridad numérica, y En- si la hicieron anoche con los que estaban, ¿cierto? Imagínense cuando hubieran estado estos dos, con la pereza que se le vio ayer táctica al señor a Villarreal Neisser. en el terreno de juego, porque Bueno, fue entonces, si absurdo. lo analizamos desde el lado táctico ofensivo, Millonarios muy flojo ayer, en términos generales, faltó idea, y yo pienso que entre Campuzano y Tecillo pusieron en orden ese ataque de Millonarios, o sea, fue desconexión hacia Falcao, lo vi varias veces viniendo a tratar de buscar el balón y pivotear, no fuimos claros en el primer tiempo, y nos faltó esa construcción, eso lo estoy hablando desde el punto de vista, desde el ángulo nuestro de ataque. En el Fallamos, primer tiempo. fallamos, sí, muy Uh -huh. imprecisos. La salida nos costó. Vi también a veces pelotazos como sin sentido, se trataba de buscar, me imagino que era como una intención de jugar directo y no funcionaba. Vi el bloque de Nacional también muy pegado, porque es que Nacional de todas maneras, aunque lo diga la gente, me parece que para Nacional era importante venir a sumar en Bogotá. Pero Pues total. al final pareciera que venían a firmar el empate, porque Mire, como a mí me dio la decíamos en la sensación, transmisión, a mí me dio la dentro de las sensación, tres Pablo, posibilidades, si uno no gana, pues por lo menos no perder. Pero ya en el segundo tiempo, y ya voy con usted sí, sí, sí. nuevamente, es mejor a Millonarios en la composición completa del juego porque logró Uh -huh. encontrar primero cómo taponar el avance nacional. Como usted bien dice, seguramente si hubiera estado Román y si hubiera estado Inestrosa, el hombre para empezar, y por ese lado no hubiera sido Villarreal, estoy seguro. Ahí hubiera puesto un tapón, pero además con anticipación lo sabía González. O sea, González, el equipo que plantea y que pone, es sabiendo que Nacional no iba a tener a estos dos hombres por el carril de ellos derecho, nuestro izquierdo. Entonces, uno Yo no sé. pensaría dónde estuvo lo diferente entre el Millonario Nacional del todos contra todos a este. Uno pensaba que de pronto iba a haber algo diferente que lograra, además sin que Nacional tuviera esos 5 valores que no tuvo. Fueron 5 que no tuvo. Y voy a contarles, los 3 de la selección, Sí. Mateo Zuribe y Cardona, que por decisión técnica esos 2 jugadores Bueno, no, pero no vienen a jugar. eso sí es problema del técnico de Nacional, ¿no? Que no lo quiso poner.
o que no lo quiso traer. Eso sí, ya digamos que Pero a ahí lo que me refiero, exacto, los darlo planes de como Nacional son baja, planes de Nacional. Lo que darlo como pasa, y baja yo es un lo digo, problema es de que ellos, sí. González sabía esto con anticipación, Jason. O sea, González sabía No, pero lo que de iba a Cardona plantear no. un equipo, un partido sin que Nacional tuviera sus jugadores. Lo de Cardona lo supimos el día anterior, ¿no? Porque hasta el día anterior se supo el tema de Cardona. Yo no creo que él hubiera cambiado el nombre de Neisser Villarreal estudiando, así hubiera estado Román y hubiera estado Marino y Nestroza. Yo no creo que hubiera cambiado en ese aspecto. Lo que sí creo, evidentemente, es que ayer Neisser Villarreal demostró que tiene su cabeza en otro lado, que ayer Neisser Villarreal ya entró en modo, ya puedo negociar con el que a mí se me dé la gana y ya puedo irme libre el día que a mí se me acabe el contrato de Millonarios, que es en diciembre. Y creo que esa fue la demostración de ayer. Espero estarme equivocando, espero evidentemente que la cosa no sea así, espero que Neisser Villarreal retome el nivel que tuvo en los primeros partidos, porque más allá de que le ha faltado el gol, ya lleva más de 1000 minutos y no ha podido anotar con Millonarios, eso es cierto. Más allá de que le ha faltado el gol, yo sí creo que Neisser Villarreal tiene muchas cosas en cuanto a sus desmarques, en cuanto a sus movimientos, en cuanto a cuando se tira para el lado para ofrecerle a Millonarios, que no han aparecido en los últimos 2, 3 partidos, estoy de acuerdo. Y eso tiene que ver, creo yo, con el manejo que le ha dado eh, el, el señor que pues maneja sus derechos deportivos, el empresario, y a partir de ahí pues evidentemente viene la situación de Neisser Villarreal. Una lástima lo de Neisser porque es un buen jugador, es un jugador que tiene condiciones, pero que si no aterriza su mente y que si no se rodea de buena manera, como siempre lo hemos dicho en este espacio, pues va a terminar perdiendo Sí, mucha posibilidad en el fútbol profesional. sí, yo tengo un comentario también de Neisser y es que ayer jugó por la izquierda. Era un jugador que cuando Gamero lo usaba por derecha, en la sub-20 lo vimos jugando en la mitad como centro delantero, goleador de la Uh sub-20, -huh. y siento que por izquierda no fue cómodo, no estuvo cómodo en ningún momento. Tiene una potencia, hermano, yo lo veo, empieza a correr y es increíble El la cambio de potencia y ritmo la es velocidad tremendo, que tiene. sí. El cambio de ritmo es tremendo. Ahí se come a cualquiera. Pero también uno ve que están jugando en un potrero, hermano. Bueno, están Ah, jugando en bueno, un potrero te toca otra cosa, sí. y fuera de eso, ahí sí yo de verdad me detendrían que Neisser está con la cabeza en otras vainas, hermano. Neisser está en su futuro, está que no está con la sub-20, está que está con Millonarios y no es donde quiere estar y que quiere salir. Y eso, un jugador a esa edad, hermano, pues tiene la cabeza que le da vueltas, no hay un asentamiento razonable de cosas de lo que le pueden estar pasando. Ojalá aprenda a manejarlo bien y ojalá Igual, esté bien mire, rodeado el jugador porque me parece que eso le está faltando también, con buen acompañamiento en estos momentos y además que sí, le sí, están dando la total. oportunidad, además que Millonarios está cumpliendo la promesa de que si no iba a la sub-20 iba a jugar y Millonarios está haciendo, pero no está aprovechando esta oportunidad. Si los equipos grandes de afuera lo ven en este nivel en el que está, se ponen entonces en la duda de si lo llevan o no, no sé si sí o si no, pero claramente el jugador sí parece que estuviera desconectado Y mentalmente. va a terminar siendo problema del Pablo, al final de cuentas, porque vuelvo al tema. Desde Millonarios, y esto sí lo puedo decir con ejercicio de causa y con conocimiento, desde Millonarios le han abierto todas las posibilidades al jugador para que se sienten, para que discuten un tema de contrato, de cómo renovar. El renovar no quiere decir, lo que Millonarios se lo ha dejado claro a él, el hecho de que nosotros queramos renovar un contrato con usted. Después podemos analizar si Millonarios se demoró para hacer esa renovación, que ya lo hemos hablado en otros Ah, espacios y demás, sí, pero seguro. Millonarios le ha abierto los espacios y estamos claros en eso al jugador para, queremos que renueve, no para que se quede en Millonarios, si usted quiere irse, está bien, pero sí creemos que por, digamos, un tema de, no sé si de ética, pero sí de pronto de Eh, reciprocidad con el club que le dio a usted la posibilidad de debutar en el profesionalismo, pues usted le dé la posibilidad también al club de quedarse con algo, ahí es, con un fruto económico. No ha querido el jugador, no ha estado en esa posición y yo creo que están esperando ya que se pueda ir libre. Realmente sí, yo creo que esa es la posición. Y sí. yo de David González, hoy si hay Y un es más pacto, de otra persona, permítame es que es termino más de un esto, Pablo. tercero, es Si que eso yo es de más de David un tercero. González hoy veo que el jugador no me está rindiendo, por más que haya un pacto, si es que eso existe realmente, de que el jugador iba a jugar y que iba a ser titular para no ir a la selección sub-20, si existe ese pacto, yo lo rompo a partir de hoy. Si yo tengo que ver el partido de anoche y ver quién me entregó Neisser Villarreal anoche, yo tengo que decir, ese pacto no tiene que ir, si es que existe, vuelvo a dar énfasis, y tengo que cambiarlo, porque no puede ser un jugador de arranque dadas las condiciones de lo de anoche. Eh, a veces meto la cucharada porque lo que usted está diciendo Sí, sí, me sí. parece chévere y si espero a que usted termine, ya usted pasa a otra vaina, entonces ya queda como sin peso lo que iba a decir, que era, a mí me parece que lo de Neisser también tiene mucho que ver no solamente con él, es un pelado,
Y él para tomar esas decisiones necesita que alguien lo ayude y es ahí donde creo que puede haber también una falla, es en las personas que lo están rodeando a tomar esas decisiones y es posible que estén tomando las decisiones a partir del interés de un tercero. Pero a eso voy yo. Hagamos énfasis en eso, Pablo, porque cuando decimos de las personas que lo están rodeando puede quedar el tufillo en alguno que no entienda bien la cosa, que son sus compañeros de equipo o compañeros con los que él realmente Sus comparte, amigos, que sí. pueden ser dirigentes o alguien del cuerpo administrativo de Millonarios, que también lo rodea, o inclusive el mismo cuerpo técnico. Y yo creo que a esos tres hay que librarlos y hay que salvarlos, porque ahí no tienen absolutamente nada que ver. Yo creo, y vuelvo y digo, creo que Millonarios se demoró en los tiempos para renovar y para sentarse a hablar con Neisser Villarreal. Ahí creo yo que hubo una falla de Millonarios. Dicho Por esto, eso, no es excusa para que el jugador pues no tenga la voluntad también de sentarse y decir, venga, yo tengo que dejarle algo a este club. No solo al club, no solo a Millonarios, sino al club que lo formó, porque es que si él se va libre, el club que lo formó también se va a ver afectado en algún momento, ¿sí? Entonces yo creo que es un poco generosidad y de reciprocidad de parte del jugador que no ha y tenido. romanticismo, sobre todo. Yo veo ahí que hay un pedazo Y de bueno, romanticismo es que es lo que uno quisiera que pasara y qué es lo que uno lo haría, él porque es verá que cómo nosotros afronta la queremos cosa, el ¿no? equipo. Porque es ¿Ah? un jugador con condiciones. Yo vuelvo y digo, es un jugador con muchas condiciones, pero creo que tiene que sentar la cabeza y tiene que rodearse bien y escuchar, sobre todo escuchar. No es solo recibir el consejo por recibirlo, porque sé que le han dado muchos consejos al interior del plantel, sino saber escuchar y a partir de ahí empezar a actuar. Y creo que eso es lo que nos está haciendo Neisser Villarreal, como para que cerremos el capítulo del señor Villarreal. Sí, de acuerdo, y no está en nuestra lista, pero Sí, es sí, sí. de lo que analizamos, es que por ahí obviamente faltó compromiso, faltó más, digamos, más uso de la responsabilidad que tenía, que así no estuviera Inestrosa ni Román, creo que le faltó ayuda y apoyo. Yo vi a Vanguero No, viendo la grave, sufriendo. hermano, es que se Sufrió, venía sufrió, Nacional sufrió. por ahí y lo sufría Vanguero. Sí, sí, Y sí. afortunadamente ninguna de esas llegadas, usted ya lo estaba diciendo, y estoy de acuerdo, no hubo peligro real, aunque por ahí hubo un par que hubieran podido ser, pero pues pudiera podido ser, Escaramuzas, pero no jugadas claras, pero afortunadamente, ¿no? sí fue un corredor absoluto donde Millonarios le permitió a Nacional por lo menos que por ahí transitara libremente, que se corrigió De en el acuerdo. segundo tiempo con la salida de Neisser y metiendo a Córdoba que sí tuvo un protagonismo y se le veía clarito que se posicionaba rápidamente en defensa para evitar que se viniera Nacional por ahí otra vez. Y cuando tuvo el ataque, la posibilidad de ataque, tuvo rapidez otra vez, Córdoba parecía que podía hacer el partido de Córdoba, pero en la definición es donde digo que estamos graves, que por ejemplo sus problemas de definición no lo tiene Kevin Palacios, no las está Marimón cuando las tuvo también, ayer tuvo una Marimón clarísima, pero en los partidos donde metió gol se notaba que había como soltura y estaban frescos para definir como con personalidad y contundentemente. Eso nos está faltando, o nos faltó por lo menos ayer, un partido tan clave como el de ayer contra Nacional, y eso es lo que tal vez nos deja tan dolidos a todos los hinchas, y es que se tuvo ahí y, jue madre, y se nos escapó por Y vea, poquito. Pablo, que usted toca un tema y es la jugada de Marimón. Y ya vamos a escuchar también a Falcao cuando usted lo quiera, director. Pero entonces, de Marimón y yo, Marimón no es un tema de un mal gesto técnico, no es un tema de un mal contacto con la superficie del balón ni nada por el estilo, sino es un tema netamente del estado de la cancha. No tengo la menor duda de que el estado de la cancha jugó en contra ayer en dos o tres situaciones para Millonarios. No es excusa, porque Pues evidentemente no oigamos es esto. excusa, pero pues bueno, escuchemos a Falcao y después de eso venimos a hablar de. Tigre, el estado del terreno de juego. Parece que no hay una mejoría pronto. ¿Cómo la sienten ustedes? Pues hoy las Silencio, jugadas ¿no? creo que podíamos haber las que tuvimos, le pegó casi en la rodilla, pero es muy clara. Eh, en una liga de élite esto no pasa. Y después nos quejamos de que los jugadores no tenemos nivel, pero es que a veces es difícil dar un buen espectáculo con los estados de los campos. Y no es que Colombia no tenga jugadores de nivel, porque tanto de Nacional como de Millonarios hay jugadores muy buenos, pero a veces es difícil, ¿no? Si te pegan en la canilla, ¿qué puedes hacer? Ahí está, Pablo. Creo que está claro, ¿no? Yo creo que si lo dice Falcao,
algo de razón tendrá, un Uy, tipo que tocó supo varios jugar temas, en Inglaterra, tocó un varios tipo que temas jugó... cruciales. Tomó eh, mire, tocó el tema de lo de Lorenzo, de por qué no llama jugadores de Colombia, del rentado colombiano, aunque pues obviamente en esta llamada pues tiene a varios, que no tuvo a Montero, que era el habitual, no lo tuvo, pero sí tuvo a los de Nacional iba a llamar a Juanfe del América y se cayó por lesión. Pero ese tema, por el ladito, lo dijo, ¿no? Que nos ujú. quejamos del nivel. Y ese comentario me parece directico al técnico de la selección Colombia, Lorenzo. Luego habló del estado de las canchas y lo comparó con el fútbol de élite. Obviamente no estamos, pero ni cerquita del fútbol de élite, ni en escenarios, ni en cancha, y Sí, pues no, por obviamente ahora no. tampoco en el nivel de los jugadores. No, no, no. No, y yo creo que, Entonces, mire, esto de y ayer, Pablo, el vuelve. silencio con el que arranca la pregunta. Yo creo que es que los jugadores, de un modo u otro, pues también les llega la información, Pablo. Es que estamos en una época globalizada de redes Acceso, sociales y demás, acceso acceso total a todo. A los total. jugadores les llega la información, por más que ellos digan, no leo Claro. mucho, me blindo, pero a ellos les llega la información. Y yo creo que no deja de hacerle ruido a los jugadores. Afortunadamente aquí en este medio lo que tenemos sí es espacios independientes y podemos decir lo que queremos y lo que sentimos. Y a partir de eso yo tengo que decir que la lavada de cara que se ha querido meter la nueva APP encargada de manejar el campín con el tema de la grama, pues ha sido grande, pero que no ha terminado calando, sobre todo en los jugadores y en los protagonistas del espectáculo. Sí, Porque los he visto en muchos medios de comunicación claro. tradicionales, en medios de comunicación alternativos, tratando de explicar que están haciendo un gran esfuerzo y que la grama del campín cumple con todas las normativas FIFA y que está en perfecto estado, pero usted llega y encuentra que no están en un buen estado. Y es la realidad, y parece que la cancha, sobre todo en el sector sur del estadio, tuviera conejos, ¿no? Que la pelota va dando tumbos y tumbos y tumbos y nunca va realmente con la intención que quieren los jugadores que vaya. Y eso le terminó pasando a mi modo de ver ayer en la jugada Marimón, donde no logra impactar bien la pelota porque la pelota se cansa a frenar y cuando él lanza el pie, pues no logra darlo con la fuerza y el ímpetu que quería hacerlo. Y aquí lo dice Falcao con las dos jugadas de Córdoba. Yo estoy de acuerdo en una, en la otra no tanto, sobre todo en la última. Me parece que la última es una muy mala definición de Córdoba. Pero es indudable que el terreno de juego juega en contra. Ese terreno de juego, recordemos, en este semestre ya nos pasó factura en dos jugadores. Una, la de Leo Castro, que a propósito anoche estaba en el Estadio del Campín en un palco viendo el partido con su señora esposa. Y la otra, la de Edward Victoria, que afortunadamente no fue grave y ya lo tenemos nuevamente jugando con el equipo. Pero no se puede olvidar que ese estado de la grama ya pasó cuenta de cobro. Y si usted quiere, Pablito, cuando quiera, yo le hablo un poquito de lo que he podido investigar estos días acerca de lo que va a pasar con el Campín en los próximos días y lo que dice el concesionario va a ser para mejorar esa situación de cara al segundo semestre. Claro, lo otro que le iba a decir para cerrar también un poquito y seguir avanzando es que esta semana, justamente para Sí. nuestros seguidores del podcast, teníamos una cita Uh-huh. justamente con Pote, que es quien está dirigiendo la operación de esta renovación del Estadio del Campín, y nos la movió. Tal Sí. vez está candente el tema, por eso queríamos aprovechar como en caliente que nos explicara y que dejara de ser mito y leyenda lo que se está diciendo. Entonces, por eso vamos y espero que se nos dé esa posibilidad de tener a Edgar Cardona en Creo un que nuevo episodio. Sí, ¿Perdón? creo que va a ser a final de mes, finalmente, Pablo. Ellos lo que están Ah, esperando ya mm, es que termine el campeonato para cualquiera de los dos equipos bogotanos. O sea, esperan que sea obviamente con la final. Eh, Ojalá que en esa final, pues evidentemente esté Millonarios. Pero lo que están sí. esperando ellos es que termine el campeonato. ¿Qué va a pasar en el mes de junio? No, pero déjeme Finalizado. terminar la Sí, ideita para decirle a los oyentes y a los que nos siguen el podcast que la idea justamente de tener a Pote es que nos hable la rapidez con la sí, que se sí, va a sí. trabajar el cambio del césped, lo que está pasando en la actualidad, porque es que se volvió protagonista, usted lo decía ya, el césped se volvió la grama, la cancha se volvió protagonista en todas las ruedas de prensa, en la zona mixta, los periodistas, los medios partidarios, en todos los canales se habla de la bendita cancha. Y Cencia insiste, y en su publicidad lo vemos, que insiste en decir que está en buen estado y no está en Sí. buen estado. Ahora, Entonces, esa claridad era la que queríamos sí, sí, sí. buscar con el Pote. Sí, la idea era ir al Estadio del Campín, ¿cuáles son las dos cosas? Primero, pues
obviamente mirar cuál es el estado real de la cancha o sea, de cerca, mirar nosotros al borde de la grama realmente en qué condiciones está. Digamos que el contacto lo estábamos haciendo inicialmente con Edgar Cardona, con el Pote. Él esta semana ya nos remitió a la agencia que está manejando todo el tema de comunicaciones de Esencia, que se llama Conserje, y ahí nos tocó con Pablo, no Pablo Salgado, sino Pablo, el encargado de las comunicaciones allí de Conserje, y él nos dice, la reunión la vamos a tener a final de mes, porque tenemos un calendario apretado, porque estamos en otras situaciones, estamos en temas de asambleas, definiendo bien todo el tema del proyecto y demás. Entonces, a final de mes sí les prometemos que evidentemente ya cuando termine la liga vamos a tener esa reunión con ellos, les vamos a mostrar realmente cuál es el estado de la grama, que esperemos de aquí haya mejorado muchísimo de aquí a allá, pero sobre todo la intención es mostrar cómo va a ser ese tema de la grama híbrida que se va a instalar en el Estadio del Campín, que va a ser una vez finalice la participación de los equipos bogotanos en la liga, que ojalá, Sí. vuelvo y digo, sea con la final de Millonarios. Al otro día de que termine la participación de los equipos bogotanos, se va a iniciar con ese proceso de O la sea, esta es instalación la de la cancha que grama vamos a híbrida. tener de aquí hasta el final del torneo. Sí, esto es lo que se alcance a mejorar, contando que no llueva mucho, contando que el riego se haga de la forma que se tiene que hacer y contando que todo el tema de abono y todo el tema de agronomía que se hace con el tratado de la cancha termine funcionando para que esté mejor. Pero esta cancha que tenemos, esta es la que vamos a tener hasta final de semestre y ahí no hay absolutamente nada que hacer. Después, en julio, pues viene ese tema de la cancha híbrida que va a quedar igual a como quedó la de techo después del último evento FIFA que hubo en Colombia y como también ya está la del estadio Pascual Guerrero y ahí se espera que mejore un poquito el tema. Yo no me esperanzo mucho todavía hasta no conocer realmente cómo va a ser el tema de la instalación y qué garantía nos pueden dar, porque si uno va y mira lo del Pascual Guerrero, pues tampoco es que sea la gran maravilla, ¿sí? Y entiendo que esa también tiene grama híbrida. Y lo otro que va a pasar en el mes de julio es que las sillas que están en la tribuna lateral norte, recordemos que eso en algún momento en el gobierno de Claudia López fue destinado como una tribuna familiar, después eso se echó para atrás y ahora vuelve a ser parte, como creo debe ser, de la gente de Comandos Azules. Eh, Va a ser retirada toda la silletería que hay en la tribuna norte. Esas es, digamos, dos de las cosas que tiene programado Ciencia para hacer en los próximos días, en los próximos 60 días, y esos van a ser cambios que se van a notar ya para el segundo semestre, con algunos otros que seguramente ellos nos van a contar en esa entrevista, pero no deja de hacer ruido que evidentemente la cancha esté mal. Yo hacía muchos años, la verdad, no veía la cancha en este mal estado que está, y lo que me preocupa es la cantidad de conciertos que vienen para el segundo semestre. Ya hay 8 artistas, y esos 8 artistas tienen 10 fechas confirmadas, ¿no? O sea, son 10 conciertos por 8 artistas para el segundo semestre. Y Entonces que la ahí, lluvia sigue. entonces ahí miraremos cuál va a ser realmente el comportamiento de la cancha. Y la lluvia sigue. El otro tema para cerrarlo, que se me olvidó comentarle a quienes nos siguen en este podcast, es que también vamos a tener un espacio con el presidente Camacho y la idea justamente de tener a Camacho en un episodio de este podcast es que nos aclare el tema de los contratos, que nos hable de cómo se maneja ese tema de los contratos, si están pendientes, obviamente deben estarlo, pero lo que queremos saber es específicamente en el caso de Neisser Villarreal, cómo se manejó desde el principio y cuál es la actualidad de cómo se está manejando eso. Entonces, por este tema de los cuadrangulares y de las agendas tan apretadas que tienen, por eso no lo hemos podido tener tan rápido como quisiéramos, pero estén atentos porque ya abriendo la puerta también con César, el director de comunicaciones de Millonarios, vamos a tener acceso incluso de pronto, ojalá, a algunos de los jugadores, aunque sabemos que están en este momento Este concentrados en momento es sacar imposible, adelante. sí. No, es Sí, muy sí, difícil. es difícil Pero, y entendemos. pero, pero quiero que sepan que estamos trabajando en ese sentido y que es posible que tengamos a estos invitados muy pronto para aclarar esos puntos. Entonces, para que estén conectados con eso. Bueno, lo que se viene para Millonarios, se viene un cuadrangular bastante bravo, cuadrangular no, se viene un doblete bastante bravo que es contra Once Caldas. Muchas veces se habla que ese partido de ida y vuelta de la mitad del cuadrangular resulta ser el que aclara el camino de lo que sigue para las aspiraciones de cada equipo. Entonces, para ese tema, a mí me gustaría que repasáramos entonces la tabla de posiciones de cómo está en este momento el grupo del cuadrangular B, un grupo B, donde está Millonarios en este momento de primero
Jason con Y 4 4 puntos, puntos. Santa Fe Ujú. con 3, ahí está el 4-3-2-1, ¿no? Caldas con Sí, 1, todos con posibilidades, o sea, el grupo está completamente sí. abierto, porque el Es que triunfo de Santa Fe abre la posibilidad y Caldas tiene un punto, o sea, Caldas si gana queda con 4, si Nacional gana queda con 5, si Santa Fe gana queda con 6, o sea, está todo muy parejo. sí, es que lo grave de anoche, más que no haber sumado los 3 puntos, es mirar qué puede pasar de aquí en adelante. Vuelvo al tema. En medio de todo, lo bueno es que el equipo tuvo reacción en el segundo tiempo, eso hay que reconocerlo, y queda uno algo tranquilo con el tema de la reacción. Segundo, pues que seguimos siendo líderes del cuadrangular con 4 puntos, un punto más que el seguidor que es Santa Fe y con la ventaja deportiva además. Eso digamos que marca también un camino. Pero hay que mirar escenarios y hay escenarios posibles. No queremos este escenario que yo voy a decir, pero puede pasar. Si Millonarios pierde con 11 Caldas el domingo, 11 Caldas llega a los mismos 4 puntos que Millonarios. Y si hay un ganador entre Santa Fe y Nacional, digamos, si gana Santa Fe en condición de Se local ante trepan. Nacional, se trepa con 6 puntos y le coge 2 puntos a Millonarios. Y ahí está el tema grave. Si gana Nacional, se trepa con un punto por encima de Millonarios. Entonces, no es un detalle menor el no haber podido sumar los puntos anoche, los 3 puntos anoche, porque creo que anoche era el momento, no de Pero, definir el grupo, pero pero sí hablemos de lo que, marcar una pauta importante, Pablo. estoy de acuerdo, pero hablemos, porque eso ya no lo podemos cambiar, hablemos de lo que va a seguir. Entonces, escenarios posibles, que eso me parece bien interesante que usted lo está planteando, es, Uh -huh. veamos ese escenario donde empatamos con Caldas y empata Santa Fe que juega de local contra Nacional. Sigue Ahí igual. quedaríamos con 5 puntos. Sí, sigue igual Santa todo. Fe quedaría con 4, o sea, sigue lo mismo, pero todos Sí. suben un punto. Luego, pensemos que vuelve a quedar empatado el ida y vuelta, o sea, que Caldas viene acá y nos empata, o sea, quedamos con 6 puntos, ¿cierto? Caldas quedaría Uf, con 3 y ese vuelven ya y quedan. sería, ese ya sería ¿Sabe qué es lo el que escenario pasa que no con queremos. eso? Con ese Mm, pequeño análisis de los empates, ujú. es que nos estaríamos jugando la clasificación a la final contra Nacional en Medellín y con un Santa Fe que podría llegar muy vivo a esa última instancia y ya sabemos qué pasa con Santa Fe cuando juega contra Millonarios. La última vez no lo fue nada bien, se acuerda que nos saca un empate. Sí, Entonces, sí, sí. el escenario de los empates, si digamos que los partidos que siguen quedaran empatados, pues nos mantienen de todas maneras, pero quedaríamos al filo de la navaja. Por eso, y usted lo dijo, y yo le dije, sí, pero eso ya pasó, vamos a hablar de lo que sigue para adelante. Ganar de local es clave y sobre todo cogerle diferencia por lo menos al segundo, o sea, que queden con un partido como de distancia. Es que mire, Pablo, no, vuelvo al tema, esto no se ha escapado y sigo insistiendo, Millonarios sigue siendo líder y todo, pero sí creo que vamos a pasar una gran posibilidad, porque una de las cosas que nos gustó de haber quedado con Santa Fe en el mismo grupo era el tema de que teníamos un partido más en el Campín y que nos evitábamos un viaje y que ahí se podía Correcto. sacar la ventaja. Y pues se inició el cuadrangular con esa situación, sacándole la ventaja a Santa Fe, sacándole los 3 puntos, y uno decía, de aquí en adelante ya es cuestión de sumar los 3 partidos en condición de local y vamos a estar al otro lado. No pasó anoche. Nos queda un partido complejo que sabemos que va a ser bastante difícil el día domingo en el Palo Grande, más teniendo la situación que tiene el Caldas, que no es que no se pueda ganar, pero que en los papeles cuando uno mira, pues tampoco es fácil ganarle al Once Caldas. A propósito de eso, hay que decirlo, ¿no? El Comité de Seguridad y Convivencia de la ciudad de Manizales no permitirán el ingreso de hinchas de Millonarios. O sea, hinchada organizada como tal, como ha pasado en los últimos partidos, no va a haber. Parece que fue un tema de presión de la hinchada del Once Caldas con los directivos y con algunos miembros que hacen parte del Consejo de Cali, de Manizales, que evidentemente son hinchas del Once Caldas, y no van a permitir el ingreso de hinchas de Millonarios el día domingo al Estadio Palo Grande. Una lástima, porque digamos que es una de las plazas lindas de visitar, y esta vez no va a contar, estamos pendientes de que ya se haga oficial el comunicado, pues lo que me dijeron hace algunos minutos es que eso no iba a suceder. Correcto. Y volviendo al tema, entonces va a ser un partido bien complejo, que en mis cuentas es un partido que se podía perder siempre y cuando se hubiera sumado el partido, o se hubieran sumado los 3 puntos anoche. Correcto. El peor escenario que yo me imagino ahora, teniendo en cuenta lo que pasó anoche en el Campín, es por lo menos empatar. Ese es el peor escenario que yo me quiero imaginar. Porque el empate nos va a mantener con la posibilidad de, ganando los 2 partidos en condición de local, uno contra el Caldas y otro contra Santa Fe, llegar con ventaja o adquirir esa ventaja que al final de cuentas queremos tener por la ventaja deportiva. Sí. En el cuadrangular pasado, si ¿Sí? hacemos un pequeño comparativo, nosotros le ganamos a Nacional en Bogotá.
Sí, empatamos en Medellín. sí, es que le Le sacamos 4. ganamos a Santa Fe de visitante y empatamos de local. Para mí esto tiene también la posibilidad de verse como llaves. ¿Cómo nos va con cada equipo, tanto de local como visitante? Le ganamos a Santa Fe de visitante. La lógica sería ganarle de Ahora, local. ¿qué hay diferencia en esto que no va a pasar como pasó en el semestre pasado? Pues que no está Y es Pasto. el tema, y es, no, no, es el fixture. Más allá del rival es el fixture. Ya. Porque recuerden que el fixture el año pasado tuvo a Santa Fe con Nacional en la primera fecha y cerraron ellos jugando en la última fecha. Y sabemos lo que pasó con Santa Fe ante Nacional cuando ya se vio sin posibilidades de Correcto. Eso es clasificar. un punto importantísimo. Aquí el calendario es completamente diferente porque hablamos de esos dos partidos bisagras que para Millonarios son 11 Caldas, para Nacional va a ser Independiente Santa Fe, o para Santa Fe en este momento es Nacional, porque Santa Fe está por encima de Nacional en la tabla. Correcto. Entonces, como son esos dos partidos bisagra, en ese ida y vuelta, creo que ahí va a cambiar mucho el tema de cómo se va a desarrollar finalmente el cuadrangular y no vamos a tener ese problema, porque el año pasado, si nos quedamos por fuera por no meterla, como nos pasó anoche, que no es un punto menor, hay que aprender de los errores y no aprendimos al parecer porque anoche no la metimos. Y segundo, pues porque Nacional se deleitó con Santa Fe, con un Santa Fe que, como se dice vulgarmente, se abrió de piernas ante un Nacional que tenía toda la posibilidad de clasificar. Santa Fe ya sin ninguna posibilidad no jugó el partido, no lo disputó, algo completamente antideportivo y le terminó dando los puntos a Nacional para clasificar a la final. Entonces creo que ahí, digamos que esa es la ventaja de que Millonarios puede manejar el fixture. Yo espero que de los 6 puntos por lo menos le hagamos 4 al Once Caldas y a ella encaminamos nuevamente el camino. Así es. Bueno, veamos lo que dijo Montero. Em, no va a ser tan fácil. Me toca, No se pudo. Bueno. me toca traerlo. Eh, Mientras lo traigo, usted puede hablar. y anoche, bueno, ¿no, Pablito? Pues anoche de las cosas buenas que hay que rescatar nuevamente, más de 34.000 personas en el estadio del Campín. Recuerden que la capacidad del Campín está más o menos en los 36.000 espectadores, pero por un tema de seguridad, las partes, digamos, las laterales bajas y parte de oriental en ese sector no se habilitan. El resto del estadio estaba completamente lleno. Incluso había sobrecupo porque en occidental se vio sobrecupo, lo mismo se veía en oriental donde no se veían las escaleras, sino estaba Sí. completamente lleno el Campín anoche. Nuevamente, pues hay que felicitar al hincha de Millonarios porque se comporta a la altura de la institución, se comporta a la altura de lo que son las finales. Anoche una bonita fiesta, un bonito recibimiento de parte de Comandos Azules al bus de Millonarios, una bonita fiesta adentro, la Blue Rain con mucho colorido, banderas, astas de Bogotá, de Millonarios. Y bueno, ahí ya está Montero, pues para que lo escuchemos. La hinchada, cuando estaba en el bus, lo vimos muy contento, viendo la hinchada grabando. ¿Cómo se sintió con ese recibimiento? No, la hinchada, siempre lo he dicho, mi respeto, estos manes aquí quieren mucho este equipo, hermano. Uno se va identificando de a poco con todo eso y va adquiriendo ese sentido de pertenencia. Son muy grandes, son manes. Regresa a Manizales, Álvaro, una plaza difícil para usted, pues por los contextos que ha presentado en los últimos años. ¿Cómo manejar ese comportamiento con la hinchada visitante? No, eso no depende de mí. No, de eso no, yo tengo que enfocarme en jugar fútbol, hermano. Más allá de eso, pues tenemos que ganar, salir a proponer si queremos llegar a la final. Claro, ese es un buen punto que lo preguntaba Daniel Casas, nuestro compañero, porque recordemos que ese último partido fue el que genera todo este problema de la recogida de las monedas, la discusión de Montero con Dairo Moreno y la afición que se metió directamente con Montero. Entonces, y acuérdense que alguna vez salió expulsado de allá también Montero. Es Y va a una pasar plaza. el domingo otra vez, y va a pasar otra vez el domingo. Ahora Seguro, me extraña, seguro. vuelvo al tema de la Plaza de Manizales, me extraña porque si algo ha caracterizado al hincha del Once Caldas es el buen comportamiento y, De digamos, la acuerdo. buena vibra, ¿sí? Y con Montero tienen algo especial, no sé qué pasaría en algún momento con él, pero sí tienen algo especial. Y va a pasar el domingo nuevamente, seguramente la gente lo va a presionar de nuevo y lo va a insultar de nuevo y lo van a tratar de sacar de casillas de nuevo. Pero pues es un tipo maduro, Montero, es un tipo que sabe dónde tiene su cabeza, sabe cuál es el objetivo final y no va a caer seguramente en Sí, ese de juego acuerdo. otra vez. Sí, son jugadores Sí, profesionales ya. y ya la parte mental, esa parte mental, digamos, de manejo de público y en contra, Lo que lo sí, manejan bien. lo que sí hay que pedir, Pablo, es garantías para el equipo, ¿no? O sea, que la gente de seguridad Seguro. del Once Caldas
con las autoridades encargadas en la ciudad de Manizales, pues le den a Millonarios la seguridad que necesita para poder llegar tranquilo primero al hotel el día sábado y en los desplazamientos al estadio el día domingo, que todo esté tranquilo, que se actúe con el tema del camerino que da hacia la calle. Ahí hay que mirar cómo aseguran ese tema también, porque no puede ser que los jugadores estén tan expuestos. Sí. Y no le compete solo al Once Caldas ni a las autoridades de Manizales, sino también a la de Mayor, ¿no? Ya tienen un antecedente, entonces hay que evitar al máximo que pueda pasar cualquier cosa, porque Sí. pues la cosa ya tiene un antecedente y hay que tomar las medidas necesarias. Sí, de acuerdo. Bueno, va a ser un partido entonces con un escenario futbolístico típico del fútbol colombiano, de tensión, de nervios, de ansiedad. Un Caldas que en este momento en el grupo es el más necesitado de triunfo. Eso puede jugar a favor o en contra. En contra, sí. Eso. Podríamos o aprovechar el desespero de Caldas, aunque Millonarios no es un equipo que acostumbre a esperar y ver qué pasa en contragolpe. Millonarios siempre sale a proponer los partidos y a buscarlos desde siempre, la última era de los últimos 6 años por lo menos. Entonces esperemos que esta no sea la excepción, y en Manizales estamos como en deuda desde hace ratico de sacar un buen resultado y creo que esta va a ser la oportunidad. Creo que a favor tenemos, y en contra de Caldas, digamos que le puede jugar en contra, es el estado físico de algunos jugadores. Tiene los dos centrales, no sé si ya se recuperarían o no. Los dos centrales titulares del Caldas venían con bastantes molestias físicas y estaban jugando, mejor dicho, como que entre paños de agua tibia todos los jugadores, porque tienen, recordemos, ese torneo internacional donde el desgaste y los viajes también han sido tremendos. Entonces digamos que eso puede jugarle en contra del Caldas, sería aprovechar eso de Millonarios. Tenemos también en contra el goleador, Dairo, que está metiendo y está en una racha de goleador increíble a su edad, que se haya disparado en goles, pero va a ser un lindo duelo entonces con Falcao. Y lo mismo, que cada partido es una revancha. Esperemos que Millonarios de visitantes sigan ese orden de ideas de Jason de ir por los 3 puntos, de tomarse confianza afuera, de jugar con el desespero del contrincante, que se generen los espacios que necesitamos que se generen. Y Caldas también sabe que Millonarios sale a buscar el partido, eso lo tiene clarísimo ese equipo, así es de que va a ser bien interesante ver ese cotejo, porque hay dos necesitados. Vamos a ver quién maneja mejor la ansiedad. Yo creo que es el momento, como lo dijo Juanfer Quintero en una de sus charlas hace poco, previo a un clásico vallecaucano, de pisarles la cabeza. A Caldas no le cayó nada bien no haber podido acceder directamente a la siguiente ronda de Copa Sudamericana, sino tener que ir a jugar el playoff. Haber perdido ese partido con Fluminense los bajó bastante y se ha visto en el rendimiento de los últimos partidos. Así que es el momento de aprovechar y de pisarles la cabeza y de terminar de sacarlos de competencia. Si les ganamos es un equipo menos en competencia ya, Claro, porque no le va a dar Once Caldas, ya es un equipo menos de competencia, entonces hay que pensar en eso. Pero Pablito, no me quiero ir, perdóneme, le altero ahí su tema, sin hablar de las jugadas polémicas de anoche, porque seguramente la gente no nos va a perdonar que no hablemos del arbitraje del señor Matorella. Bueno, entonces terminemos lo de Caldas, sí, que ya se está terminando. No, creo que es eso, realmente, ¿no? Y yo creo que el batacazo, para terminar Caldas, y ya entramos en el tema de la polémica, que me va a parecer bien interesante. El tema del batacazo es este fin de semana. O sea, el batacazo hay que darlo el fin de semana. El garrotazo, el knockout, hay que dárselo a este Caldas, que yo creo que no tenía en sus planes perder con Santa Fe, y mucho menos con un Santa Fe que sabemos que puede tener temas internos serios, que venía de perder de local, y que obviamente uno dice, ya perdió Santa Fe, por lo que hemos visto es que se arruga también y se achica en este tipo de instancias cuando ve que las cosas no le salen, pero tuvo un repunte y ese repunte lo mantiene vivo, sí, y ese repunte va a hacer que esa llave con Nacional sea muy interesante, y ahí se van a sacar chispas, se van a quitar puntos, y vamos a ver entonces de qué manera Millonarios puede aprovechar eso. Y creo que el batacazo realmente es este fin de semana. Acordémonos que hemos logrado grandes cosas cuando fuimos y le ganamos al América, cuando América era candidato y era súper favorito, fuimos y le ganamos al América, gol de Beckham, ¿se acuerdan? Sí, entonces sí. Yo pienso que esa velocidad con buena definición podemos triturar a cualquier defensa, sobre todo si Caldas ve que tiene que salir a ganar el partido, no llega el gol y puede generar espacios. Ahí la velocidad de nuestros extremos puede ser vital, pero sobre todo ser letales en esas escaramuzas, o como se llame, en esas salidas. En todo caso,
Hablemos entonces ya de las jugadas polémicas. Jason, si quiere usted dirija esta sección de este podcast de Mundo Millo. A ver, hay 3 jugadas que yo diría que son polémicas el día de ayer. Básicamente 3 penales o 3 jugadas que pudieron haber terminado en penal, más exactamente así se debe decir, porque no fueron sancionadas como tal. Una primera en el primer tiempo contra Falcao, en una jugada en donde Falcao ingresa al área y el jugador Cándido, el uruguayo, el lateral izquierdo de Atlético Nacional, tira su cuerpo aparentemente sobre la pierna izquierda de Falcao. A mí me parece que esa no es penal, ¿sí? Yo creo que la gente que está aquí haciendo la cuenta en este momento se está acordando de cuál es la jugada. Desafortunadamente no podemos pasar las imágenes. Para mí parece que no es penal. Yo creo que hay un momento en el que Falcao siente que el jugador va a tirar el cuerpo y él se olvida de disputar la pelota y al ver que va a haber un posible contacto, él deja la pierna y se termina tirando. Es mi percepción, mi opinión al respecto, respetando obviamente opiniones contrarias, pero me parece que no es penal. Como tampoco me parece que es penal la jugada siguiente, que es en la misma, básicamente, de ahí sale la transición defensa-ataque de Nacional, y esa jugada en donde sale a cortar la pelota Álvaro Montero y al final Viveros, Kevin, termina chocando al arquero. Muchos decían que era que Montero le atravesaba la pierna al delantero de Atlético Nacional. A mí me parece que lo que sucede es que el jugador de Atlético Nacional puntea la pelota, se le va muy larga, también creo producto de la cancha, y al ver que no va a llegar ya la pelota porque Montero está saliendo, lo que hace es tirar, doblar sus rodillas y tirar el cuerpo sobre la humanidad de Montero para ver si comían del tema del penal. Creo, me parece que ahí en esas 2 jugadas, tanto Matorel como el VAR, que se me va el nombre en este momento, actuaron de buena manera, pero sí me parece que actuaron de mala manera en la jugada del minuto 57, 59 más o menos sobre Falcao, en donde Falcao se anticipa al pie de Tecillo, Tecillo le termina tocando el pie a Falcao y lo termina derribando dentro del área, y para mí eso era penal. Y explico por qué era penal, porque Falcao, vuelvo y lo digo, anticipa la jugada, y si bien la intención de Tecillo no es pegarle a Falcao, está cometiendo una imprudencia, y la imprudencia es castigada como falta, y en este caso como penal, porque era dentro del área. Ahí creo que se nos terminaron comiendo ese penal, y hay que decirlo, así como dijimos que la roja para Ginás se la comió el juez el partido pasado en el Clásico contra Santa Fe, hay que decir que anoche a Millonarios le terminaron debiendo un penal, porque era evidente el penal. Una jugada muy similar hubo en el partido entre América y Junior en el Pascual el día miércoles, sobre el final de la primera parte también. La revisó el VAR, vieron que era falta, pero lo que aparentemente decidió el VAR fue que la falta fue afuera y no fue adentro del área, y por eso no terminaron dando el penal, ¿sí? De hecho, el árbitro de ese partido se demoró en dar la finalización de la primera parte porque estaban revisando esa jugada. Creo que anoche correspondía lo mismo, que el VAR hubiese revisado y hubiese llamado, la revisaron seguramente como se revisan todas las jugadas, pero que hubiese llamado al juez central, a Matorel, para que tuviera un segundo concepto de la jugada. No pasó, no vieron ellos un error claro, obvio y evidente, no lo llamaron a ver la jugada, pero creo que ahí se equivocaron y le terminaron debiendo ese penal a Millonarios. Sí, la verdad en caliente y en vivo, tal vez usted estaba más cerca de esas jugadas o tuvo la oportunidad de las repeticiones. Yo la verdad no vi las repeticiones de las jugadas, el monitor lo tenía además lejos en la cabina, pero sí me parece que los compañeros estaban diciendo que era muy dudosa, sobre todo ese contacto que tuvieron con Falcao en la espalda. Y además yo veo mucho la reacción de Falcao. Si Falcao, digamos, se para y no hace nada, ni reniega, ni va y critica, pero en la segunda sí va y le hace el comentario, Sí, no, pero el más segundo era como penal. vehementemente. Ahora, no dejamos de ganar los 3 puntos, ¿sí? Digamos que no dejamos de ganar el partido porque no nos pitaron un penal. Esa no es, digamos que ese ha podido ser un factor que le ha podido dar los 3 puntos a Millonarios, evidentemente. Pero el factor real fue que regalamos un tiempo y en el segundo tiempo las claras que tuvimos no las pudimos meter. Esa es la Sí, de realidad, acuerdo. ¿sí? Y que tampoco hubo suerte, porque el cabezazo de Cataño no entiende uno cómo termina pegando en el palo en la primera parte y después tampoco uno entiende cómo ese cabezazo, muy lindo por demás de Vanguero, dando un giro casi que de 180 grados a su cabeza, termina también pegando en la base del palo y se termina salvando Nacional. Sí. Entonces, digamos que lo del penal no fue determinante, pero ese penal sí pudo haber dado la posibilidad de que Millonarios abriera el marcador y que Pero ni el siquiera partido lo hubiese llaman del cambiado. VAR ni nada, Sí, no no. lo llamaron. Creo que hay error Había, otra vez. había Hay mucha error tensión, y hay que había mucha dedicarle tensión también sobre el tema arbitral, ¿no? Porque veníamos de tener sí, un a eso macabro voy. Ortega
A eso voy. suspendido del Bolívar, y este también mató el de Bolívar, y Ujú. ha pitado también varias veces a Hay Millonarios. hay que dedicarle un espacio, y lo prometo, y voy a hacer el esfuerzo para tenerlo para la próxima semana, a tener aquí a un analista arbitral, para que nos hable de la realidad del fútbol colombiano, cómo está el arbitraje. ¿Quién es Imer Machado, que es el que está a cargo, perdón, del arbitraje en Colombia, y cómo ve, pues, un experto y un exárbitro del fútbol colombiano, la actualidad del fútbol colombiano, porque evidentemente estamos mal en el tema de arbitraje? Sí, exacto, de acuerdo. Bueno, em, eh, bueno, yo creo que hemos tocado ya bastantes Sí, temas, no, yo hemos creo que estado como estamos, muy en la ¿no? jugada, y pues no queremos tampoco sobrecargarlos de oír nuestra voz, y seguramente tendrán muchas cosas que hacer. Esperamos que haya sido un espacio donde los hayamos podido acompañar. Si ustedes tienen sus propias opiniones o si tienen algo que criticar y abrir el debate, pues bienvenidos. La idea Sí. es justamente eso, que esto sea interactivo, que ustedes también dejen sus mensajes. Este es un programa que es grabado, este programa no es en vivo, pero sí queda publicado el mismo día en que lo grabamos, que eso también hace que tengan ustedes calientita la información, de tal manera que dejamos abierto el espacio para que ustedes puedan comentar, para que si nos quieren seguir, nos sigan, si le quieren dar un dedito arriba de like al podcast y apoyarnos de esa manera, dándonos un termómetro si les parece chévere este espacio o no. Y lo mismo que los comentarios, los leemos siempre, nos alegra mucho cuando nos comentan, sea para criticarnos o sea para hacernos comentarios favorables, todos los leemos y todo nos sirve obviamente y los tenemos en cuenta porque pues somos tan hinchas como ustedes. De manera que lo que hacemos es crear este espacio para llegarles a ustedes, acompañarlos un rato, dar nuestras opiniones y supremamente respetable también las de ustedes. Así que está abierto el canal para que ustedes hagan sus comentarios. El tema de cierre, si quiere, y ya nos despedimos, Jason, es Sí, sobre las amarillas. Porque entonces, como tenemos 3 jugadores en selecciones, sí, tenemos a los 2 sub-20 y tenemos a Juan Pablo en Costa Rica, los dos que están, digamos que en la sub-20 le dieron la posibilidad a Montero, que tiene sanción, y a Vanguero de jugar, y sí. ahora el tercero, que sería por estar Vargas afuera con la selección de Costa Rica, le da el chance de jugar a Arias. Arias, que completó su quinta amarilla en el partido Ujú. pasado. Entonces yo pienso, y están unos al borde, o sea, Ginás está ya al borde, Ginás tiene 4, Sí, Cataño. Cataño tiene 4, entonces ese Mosquera termómetro, tiene, no sé si Mosquera también tiene 4 o tiene 3. Tengo que sí, revisar el tema de sí, Mosquera. sí, Ujú. Mosquera creo que también tiene 4 y se lo puedo decir ya mismo. Pero Creo que tiene 3. esto es lo que nos indica Jason, es que también hay que tener mucho cuidado con lo que se venga porque las tarjetas amarillas sí cobran una importancia, sobre todo antes de llegar a la final. O sea, Lo que es para poder... claro, lo que es claro, Pablo, es que para el partido de vuelta 4. contra el Once Caldas acá en Bogotá, el día miércoles Mosquera de tiene la próxima 4 semana, amarillas. entonces tiene 4. Entonces, para el partido del Once Caldas en Bogotá, no vamos a poder contar ni con Vanguero ni con Jorge Arias. Es Eso está algo claro. porque queda O sea, Juan Pablo Vargas todavía afuera. con dos de los 3 suspendidos no vamos a poder estar. ¿Por qué? Porque Correcto. ya termina el ciclo de la Selección Colombia Sub-20, que están en concentración y reciben viáticos hasta el día 10, que ese es el día martes. Ahí ya termina Correcto. el tema y ya Millonarios no puede contar con los jugadores que tiene Sí. suspendidos. Ya decidirá González si quiere que Montero tape una fecha, pague una fecha, que no creo que se dé así. Yo creo que los que van a terminar saliendo del equipo inicial son Vanguero Los jugadores y de Arias, campo, ¿sí? exacto. Vanguero y Arias. En su reemplazo, pues habrá que mirar si va a estar Nicolás Giraldo por el lateral Uy, no. izquierdo. No, no, no. Pues es que, ¿qué más hay ahí? O si vuelve Joan Hernández y va a poner a Joan Hernández, que no sé si vuelva y le dé el tiempo de volver de ¿Delvin Egipto. Alfonso jugó por izquierda alguna vez? No que yo recuerdo. Sí, en algún tramo de un partido, pero no. Si no rinde por derecha, Pablo. No, porque ahí Eh, lo que... Ah, no, es que estamos sí, fritos porque el que no, reemplazaba era Arias, ¿saben que una de esas también qué está pasa? sancionado. Steven Vega termina jugando como lateral izquierdo, que ya lo ha hecho. En una de esas pasa. Pero Y yo creo que pues teniendo a Nicolás Giraldo, pues habría que jugársela con el lateral, que es tiro lateral, al que es aire, Nicolás Giraldo, tiro al ¿sí? aire, tiro al aire, tiro al aire. Porque tampoco está Kevin Palacios, que era quien podía dar la mano en ese aspecto, a no Pero ser de ahora, que Kevin Palacios llegue para ese partido. pero si vuelve Joan Hernández, ese es el que va a ocupar Pero esa no creo que le posición. dé el tiempo, porque si juegan el 10, Pablo, y están en Egipto, no le va a dar el tiempo Eso para quiere llegar para los... decir entonces que si no alcanza a volver, le está dando de todas maneras No, la no, no, oportunidad. no, 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 no.
La Se acaba el convocatoria torneo y ahí termina se el 10. suspende. Ahí ya, ahí termina. Ahí Ese es termina un el buen tema. dato que no lo ¿Sí? sabía. Ahí Ya, termina el tema. Entonces ya claro. el tiempo de desplazamiento y de que Colombia pues programe los partidos como los programa ya no es cuestión de la organización ni de la federación ni nada, así nos tenemos que ir. Entonces, para ese partido, lo que podría pasar es que no van a estar ellos dos, Arias y Vanguero, habrá que suplirlo con Mosquera, que tendría que hacerse amonestar ese día para pagar en la siguiente fecha, ¿sí? Y rogar que no haya más tarjetas amarillas. Recordemos que para las finales no cuenta el tema de la acumulación de tarjetas amarillas, ¿no? Para los 2 partidos de la final no Exacto, se importa el tema de las resetean, tarjetas. Ahí se resetea por reglamento blanquean. FIFA, eso queda blanco, Sí, pero pues evidentemente que todavía falta camino y pues no estamos sí. clasificados todavía. Entonces Ah, hay que ir mirando a futuro. Va a ser difícil no, ese tema. le voy a aclarar que el primer partido entre Santa Fe y Nacional es en Medellín, el primer partido. Hácenme, no, pero no entiendo. Los Mire, dos. aquí dice Ah, ya, sí. Atlético Nacional Santa Fe, Sí, tienes razón, ya acabo de caer en cuenta porque junio 8. en la cuarta fecha tanto Millonarios como Nacional como Santa Fe hacen de Santa Fe. local. Sí. O sea, este fin de Santa semana no hay Fe, fútbol en el Campín. este fin de semana no hay fútbol campeón. Ojalá no llueva, ojalá no haya conciertos, ojalá no haya matrimonios, ojalá no haya camping, ojalá no haya picnic, ojalá no haya Ok, polo. sí, no recuerdo. O sea, el primer partido es en Medellín y después vienen a Bogotá. Correcto. Esa llave, por ejemplo, entonces fíjese que no era ida y vuelta, o sea, no era visitante local, local visitante, sino aquí sí repite. Santa Fe siendo visitante, Sí. Es que el repite. único que tiene esa es Millos, ¿no? Que Y juega. luego viene, ahí es cuando sí viene el conflicto en que tanto Santa Fe como Millonarios van a ser locales para la Cuatro. fecha La cocha de 4. 4, Ujú. que es el 11 de junio, y ahí van a tener que definir, me imagino que será un día y un día, ¿no? O sea, miércoles y jueves, no sé Sí. Eso cómo. está definido para miércoles Millonarios y jueves Ah, Once Caldas. juega primero Millonarios Sí. contra Ahí está Caldas. definido el tema, sí. Y Listo, eso después, pues. por eso es que corren, digamos, la fecha, porque quedó programada un poco rara la fecha siguiente, que a Millonarios le tocó jugar el lunes con Nacional, pusieron la fecha del grupo B el lunes siguiente, de este El lunes que lunes, viene en 8, que sería el el 16. 16, exactamente. Producto de esa Pero, situación, se juega el pero lunes. también está programado Santa Fe Caldas Sí, es de local Santa Fe y Millonarios va a visitar a Nacional. el 16 lunes. Pero eso está ya fijo o eso está temporal. Sí, el partido de Millonarios es a las 8:20 ese lunes también. Ah, huepucha. Sí, ya Sí, está 8 y definido. 20. Sí. Bueno, pues en conclusión, muchachos, pues no perder la fe. Sé que No, estamos. para nada, para nada, Sé para que nada. estamos golpeados porque el empate nos golpeó, sobre todo que teníamos servido los 6 puntos, pero pues es que es Nacional y Nacional tampoco está pintado en la pared y Nacional vino a hacer su trabajo y sacó un empate porque jugó para el empate finalmente. Y si aparecía por Sí, allá una oportunidad, un gol, pues se iban incluso con la victoria. Lo que también demuestra es que defensivamente Nacional ha mejorado y Millonarios las que y tuvo, demuestra que respetan demasiado a Millonarios. O sea, que hay un respeto que claro. anteriormente quizá no lo había, pero que ya hay un respeto entre las dos instituciones muy importante. Y eso me parece que es válido y que ese mismo respeto se va a ver reflejado en el partido de vuelta ya en Medellín. Yo creo que eso Y también en va a medio de suceder. todo, estuvo tranquilo el partido y me parece que el árbitro de todas maneras, a pesar de esas jugadas polémicas que ya hablamos, tuvo algunos aciertos y desaciertos, pero creo que fue En mejor términos lo que generales los le fue otros. bien, en términos Sí, generales le exacto. fue bien, salvo ese penal que le digo que dejó de sancionar a favor de Millonarios, creo que en términos generales le fue bien a la terna arbitral el día de Toca ayer. ver quién va a pitar el domingo, no sé si ya No, estén todavía no ha salido, debe salir definidos hoy los en la árbitros. tarde la resolución ya Y hoy con. ya es viernes y ya es muy posible que, bueno, entre hoy y mañana, porque seguramente el equipo viaja mañana, es muy posible que hoy ya haya convocados para el partido de Millonarios contra No, Caldas el mañana, domingo. la lista de convocados va a salir mañana, Sale la seguramente mañana, lista y el viaje mañana, todo mañana. y el viaje entiendo que va a ser después de mediodía mañana hacia la ciudad de Manizales. Lo que no tengo confirmado es si van a viajar directamente a Manizales o van a viajar vía Pereira para después por tierra desplazarse a Manizales. Eso es lo Que que es no lo que tengo claro. generalmente hace, ¿no? Sí, porque es que Que- el aeropuerto de sí, Manizales es bien complejo. sí, me imagino. Sí. Bueno, pues aquí nos podríamos quedar y yo no siento que alguien me va a traer el almuerzo hoy, ni mucho menos. No, y Yo pues sí hay te que ir a vi hacer. por ahí, Sí, ahí me trajeron frutica, pero pues eso, toca no, ya es que si a hacerlo. uno lo consienten es diferente. A mí, por ejemplo, se me acabó el café, entonces pues Grave, ni eso. grave. Pero bueno,
Gracias por acompañarnos en este espacio. Como ven, disfrutamos el espacio, nos queremos quedar aquí, pero pues hay muchas otras cosas que hacer también, pero para nosotros era importante hoy irnos esta semana con episodio, así es de que les mandamos a todos un abrazo, Un abrazo grande. no se desconecten de todo el Dejen ecosistema. sus comentarios ahí en la cajita de comentarios, ¿no? ¿Qué les gustaría, por ejemplo, qué invitado les gustaría tener en este espacio? Sí. ¿Qué temas les gustaría que tratáramos? ¿Cómo les ha parecido, digamos, los invitados que hemos tenido? Aquí hemos tenido ya a Mauricio Silva, Felipe Valderrama, a ver si me acuerdo, José Orlando Asensio en un par de capítulos también, estuvo César Ardila, no sé quién más se me está quedando por ahí por fuera de los invitados. No, Nicolás Amper lo hicimos fue en un live antes de iniciar esta iniciativa iniciar con esto de los podcasts. Así que dejen su comentario, qué invitados les gustaría tener, de qué tema les gustaría que tratáramos. Ya les digo, vamos a hablar de un poco de la actualidad del arbitraje colombiano como para hacernos un mejor panorama de cómo está el tema del arbitraje en Colombia. Y tenemos un invitado que lo íbamos a tener para hoy, desafortunadamente sucedieron cositas en AFA y no lo pudimos tener. Vamos a tratar de tenerlo para la próxima semana o las próximas semanas, porque el hombre pues anda ocupadito con sus temas laborales, pero que es alguien que nos va a hablar de un buen recuerdo que tenemos los hinchas de Millonarios en los últimos años y que hizo parte de uno de los cuerpos técnicos que nos dejó grandes alegrías en los últimos tiempos. Así es. Sí, bienvenidos todas las propuestas. Esto es un espacio también de ustedes y para ustedes. También me encantaría hablar con la gente de las barras, con hinchas, furibundos de Millonarios, apasionados. Si quieren, nos escriben también ahí mismo en la caja de los comentarios a quién le interesaría participar en este programa. Podríamos abrir esa ventana también para hablar y dialogar con ustedes. Así es de que bienvenidos. Vemos que hay personas que nos siguen, que preguntan por el podcast. Hay gente que lo ha aplaudido, hay gente que lo ha criticado. Está abierto para los que lo apoyan y los que no, los que lo critican y lo aplauden. A todos bienvenidos. Y la verdad es que este espacio es libre de expresión. Así es de que bienvenidos todos los que quieran participar. Dejamos abierta esa posibilidad también. Y esperamos que este fin de semana tengamos, ay hombre, la fortuna de celebrar. Porque estamos para grandes cosas. Tenemos un gran equipo. Pues es Millonarios, imagínense. Y creo que tenemos la otra oportunidad. Cada partido es una oportunidad. Entonces, hay que ir a Manizales por los 3 puntos y ojalá que en el periódico del lunes esté en mayúsculas y en negrita que Millonarios logró 3 puntos de oro en Manizales. Ojalá que sea así. Mandémosle esa energía positiva al equipo. Les mando un abrazo a todos. Chao, chao. Y cada uno de ustedes. Gracias, Jason. Chao, Pablo, gracias.